Bueno, buen día para todos. Primero que nada, agradezco su tiempo y participación. Como mencionaba Rubén, mi nombre es Andrés Gómez, soy líder técnico del equipo de SRE en Postmus. En este primer módulo, que tiene una orientación más bien educativa, la idea es nivelar algunos conocimientos sobre conceptos y beneficios de los contenedores. Y luego, llegando al final, vamos a ver cómo Red Hat con OpenShift resuelve las diferentes problemáticas con una plataforma empresarial de contenedores. Así que haciendo un repaso de la agenda, vamos a comenzar con una introducción a contenedores, cómo surge la necesidad de estos contenedores en IT, una comparativa entre arquitecturas tradicionales y containerizadas. Eh, Luego veremos qué beneficios nos trae la adopción de esas tecnologías. Y por último, todo lo relacionado a la gestión de contenedores y cómo lo hace Red Hat utilizando OpenShift, ¿no? Entonces, antes de comenzar a hablar sobre contenedores en el ámbito de TI, vamos a repasar muy rápido la historia de los contenedores en sí, ¿no? Que seguramente todos conocen y habrán visto algunos. No es la idea aburrirlos con historia, pero sí que se queden con algunos puntos que son prácticamente iguales. Como vemos en el fondo, no sé si se ve, a ver si se ve. Bueno, como vemos en el lado de la diapositiva, estos tienen el nombre de contenedores de transporte intermodal, y la pregunta que vamos a hacernos es qué pasaba antes de que aparezcan estos contenedores. Entonces, ahí la carga de los elementos en barcos era de manera manual por parte de los operarios, por lo que podían tardar semanas en completar este trabajo. Como los elementos se cargaban sueltos, por describirlos de alguna manera, no se podían apilar por tamaño o por solo hecho de que no se podía bancar el peso, ¿no? Eh, Además, provocaba que los espacios no fueran utilizados de una forma eficiente. Eh, y al no estar aislados, quedaban expuestos a condiciones climáticas y a un fácil acceso de poder ser robados. Entonces, a partir de corregir estas dificultades, nace el concepto de contenedores, gracias a Malcolm McLean, implementando y saliendo la primera embarcación en 1956 con estos contenedores. ¿Y qué sucede a partir de ese momento? Comienza a haber una estandarización, ¿no? de la carga que se transporta. Si bien es verdad que conocemos varios tamaños de contenedores, hay un estándar definido y depende del tamaño del barco y de la carga, qué estándar elegir, ¿no? También suma aislamiento. La carga deja de ser importante, digamos, el tipo de carga o que lleve adentro el contenedor deja de ser importante, o deja de ser accesible, y se maneja de igual forma toda esa carga, ¿no? Por último, comienza a tener un fácil traslado. Esta misma carga, este mismo contenedor puede estar transportado en un barco, en un avión, en un tren y también en la última milla, ¿no? en un camión. Entonces, tiene esa flexibilidad de transportar esa carga de varias formas.
resumiendo esto, la idea es que se queden con estos conceptos de tamaño estándar, de aislamiento, de autosustentabilidad, de ser fácil de trasladar, porque va a resultar muy útil para empezar a comprender el funcionamiento de los contenedores en el ámbito de IT. Entonces ahora sí vamos a pasar a hablar desde el lado de TI y sobre qué son los contenedores y cómo y por qué los necesitamos, ¿no? Para eso veamos primero cómo es la forma tradicional que corre, en la que corre una aplicación. Por ejemplo, esta aplicación puede tener un frontend, un backend, un servicio X, que en este caso es Kafka, y su base de datos, ¿no? Esta puede estar ejecutándose en una máquina virtual, en una máquina física, o incluso en una instancia en la nube pública o privada, ¿no? Digamos, da igual en esos ambientes donde corra, que sobre ello va a haber un sistema operativo eh, que va a correr completo, digamos, con su kernel y demás dependencias de este sistema operativo, y arriba de eso va a tener instalada todas las distintas bibliotecas y dependencias que requiera cada una de esta capa o de este componente que compone la aplicación, ¿no? ¿Qué notamos en este tipo de arquitectura? Que todos los servicios corren sobre el mismo sistema operativo o sobre el mismo entorno. Por lo tanto, no se encuentran aislados entre sí, ¿no? Eh, las dependencias que necesite el frontend o todo lo que requiera para correr el frontend va a estar compartiendo el mismo espacio, el mismo lugar y el mismo sistema operativo que los demás componentes. ¿Y esto qué produce? Lo que se conoce como matriz del infierno. Hay un conjunto de dependencias muy grande que hace que sea complejo de mantener, ¿no? ¿Por qué? Porque si necesitamos actualizar o agregar funcionalidades, algún componente, por ejemplo, no sé, actualizar o mejorar el backend, resulta muy difícil poder controlar y asegurar que todo siga funcionando de manera correcta, ¿no? Entonces, la necesidad que surge a partir de esta arquitectura es de poder aislar cada uno de estos componentes en contenedores. Bueno, acá traemos uno de los puntos que mencionamos en la breve historia con la que arranqué la charla sobre los contenedores de transporte intermodal, ¿no? Que es la búsqueda de aislamiento. Y para eso vamos a ver cómo es una aplicación de contenedores. En estas seguimos teniendo la infraestructura base, que pueden ser máquinas virtuales o físicas o instancias virtuales en cualquier cloud. Luego de eso tenemos un único sistema operativo completo con su kernel y arriba de este un motor de contenedores. ¿Qué logramos con esta arquitectura? Que arriba de este motor, cada componente va, va a correr en un contenedor con una porción del sistema operativo y sus propias librerías y dependencias, ¿no? Permitiendo un mayor control y aislamiento de cada componente que es parte de la aplicación. Este sería como el primer gran beneficio que nos vienen a brindar estas plataformas de contenedores.
Supongamos que si esta solución de aislamiento quisiéramos llevarla a máquinas virtuales, podríamos decir, bueno, en este caso armamos 4 máquinas virtuales y desplegamos cada componente en una máquina virtual, ¿no? Con esto solucionaríamos el problema de aislación, pero vamos a ver más adelante, ahora en una diapositiva, que surgen otros problemas a raíz de seguir creando máquinas virtuales, ¿no? Seguimos sumando carga de infraestructura. Entonces, volviendo a este esquema de contenedores, un contenedor es la mínima unidad de ejecución que va a estar orquestando este motor. Y además de correr librerías y dependencias de cada uno de estos componentes, también va a contar con sus propios procesos, su propia configuración de red, sus puntos de montaje en caso de necesitar persistencia, y además la porción de código fuente que crea o levanta ese componente, ¿no? Digamos, cada uno tiene su código fuente independiente de los complementos extras de la aplicación. Entonces, ya teniendo los conceptos de cómo funciona una aplicación en estas dos arquitecturas, vamos a pasar a hacer una comparación. Elegimos hablar de estas dos arquitecturas porque quienes aún no han avanzado en incorporar una plataforma de contenedores, es muy probable que lo estén haciendo en instancias virtuales, ¿no? Creo que sería muy raro, puede pasar, ¿no? Puede que haya alguno, pero sería muy raro que existan empresas que todavía tengan todos sus sistemas en máquinas físicas directamente. Entonces vamos a avanzar en analizar estas diferencias, ¿no? Al compararlas podemos ver que la estructura de una aplicación que corre sobre una virtual machine, como vimos anteriormente, tenemos el hardware, que compone ese servidor. Luego aparece un hipervisor encargado de virtualizar y gestionar las máquinas virtuales. Puede ser de N proveedor de hipervisor. Y tendrá arriba una o varias instancias con un sistema operativo completo, con su kernel, con sus dependencias, con las librerías y demás cosas que requiera cada uno de los componentes, ¿no? que conformen esta aplicación. Y acá me gustaría volver a hablar, en esta comparación, del ejemplo que di en la diapositiva anterior, de la idea de utilizar, en este caso, 4 máquinas para poder independizar o aislar estos componentes de la aplicación, y así, bueno, solucionar esas dependencias, ¿no? Pero como todos sabemos, un sistema operativo completo requiere un mínimo de recursos para funcionar, ¿no? Esto sin pensar en lo que pueda llegar a utilizar de recursos la aplicación, ¿no? Si es liviana o no. Estamos hablando que yo cree una máquina virtual para cada uno de estos componentes, necesito cumplir un mínimo de recursos para que el sistema operativo funcione de forma correcta, ¿no? Y a eso sumarle la carga de la aplicación. Entonces comenzaríamos a elevar aún más los recursos que necesitamos para poder ejecutar esa aplicación, y además una operación extra para poder mantener esa cantidad de sistema operativo actualizados, parcheados y digamos, corriendo de la mejor forma posible esa aplicación. Esto nos lleva a seguir enfocando los esfuerzos en infraestructura y no en lo importante, que
que son las aplicaciones que requiere el negocio, ¿no? Entonces, pasándonos a la comparativa de contenedores, desaparece el concepto de hipervisor, ¿no? Y aparece lo que sería el motor de contenedores, quien va a estar encargado de gestionar los contenedores de cada componente junto con sus dependencias. Y estos van a estar aislados uno de otro, ¿no? Además de esta aislación, empezamos a hacer un uso eficiente de los recursos. Definimos recursos mínimos para que el contenedor pueda vivir, ya que el sistema operativo, el kernel en sí, lo comparte, ¿no? Es parte de la plataforma, y los recursos que nos sobran, digamos, que tenemos de más, se los asignamos a medida que necesita absorber carga cada uno de estos componentes, ¿no? Puede ir replicándose, absorber la carga, y una vez que esa carga empieza a bajar, empezar a matar esas réplicas, llegar a su mínimo, el contenedor mínimo, y disponibilizar ese hardware o esos recursos para que otro componente, en caso de que lo necesite, pues pueda usarlo. ¿Me escucha bien? Porque me dicen que hay Tenés, interferencia. hay un poquito de interferencia, Andy. Fíjate si son los auriculares en todo caso, probate con el micrófono. A ver, denme un segundito. Configuración. A ver, me pongo los normales, ¿no? Porque Ahí se escucha bien, che. Ahí se escucha mejor, Andy, me parece. ahí se escucha bien. Ajá. Bueno, me van parando de última, sí. Sí, Sí, sí. se escucha muy mal. Bien, entonces, para hacer un resumen de esta comparación, las máquinas virtuales tienen aislamiento entre sí, pero no en los componentes internos, ¿no? Que tiene la aplicación que va a hostear. Este tipo de arquitectura requiere el sistema operativo completo por cada aplicación que levantemos, lo que hace que el uso de recursos sea alto, independientemente de si son varias aplicaciones livianas, ¿no? Terminaría consumiendo más recursos porque tiene que cumplir ese mínimo de mantener este sistema operativo vivo, ¿no? Además de todo este tema de recursos, requiere mucho tiempo para crear, levantar y correr la aplicación en el entorno, ¿no? Hay una dependencia muy grande de IT y no se delega ese trabajo a la gente encargada de la aplicación o el desarrollo por el hecho de estar todos juntos, ¿no? De haber tantas dependencias. Pasándonos a los contenedores, haciendo un de estos, contamos con aislamiento sobre los componentes de la aplicación de una forma nativa, ¿no? Solo tenemos un único sistema operativo compartido con su kernel, que se lo va compartiendo a cada componente, y esto hace que haya bajo uso de recursos por parte de los contenedores, ¿no? Lo que hablamos recién de un mínimo para que ese contenedor viva y en caso de necesidad vaya escalando y desescalando dependiendo de la carga. Por último, los tiempos de creación de los contenedores son muchísimo más ágiles y estamos hablando de segundos
para actualizarlo o que se pueda llegar a crear una nueva réplica o un nuevo contenedor. Entonces, después de esta comparación a nivel de arquitectura de ambas, nos vamos a meter un poco en lo operacional. Y acá el uso de contenedores permite identificar mejor los roles y la gestión de los entornos. Generalmente los entornos virtualizados son administrados por el área de IT y cada necesidad sobre estos depende de que IT pueda realizar los requisitos hasta poder llegar a desplegar la aplicación. Y no solo hablando de operar, ¿no? De hacer todo ese despliegue, sino también de poder tener a disposición los recursos de infraestructura para realizar esa tarea, ¿no? Bueno, puede pasar que llega un momento en donde el consumo es tan alto que no hay más y empezamos también a depender de que haya presupuesto, de que se pueda pedir más infraestructura, de que haya stock, que, bueno, empieza a haber una rueda gigante que hace que todo caiga en IT, ¿no? Y esto genera que los desarrolladores o el encargado de la aplicación tenga una dependencia total del equipo de IT para promover los cambios que requiere o que ha pedido el negocio. En cambio, en los contenedores comienza a aparecer una distribución de esas responsabilidades y con esto también empieza a ser más conocido el concepto de SRE, ¿no? Que se encarga de optimizar la estabilidad de esta plataforma de contenedores, pero también de proveer las herramientas necesarias para que los desarrolladores puedan obtener esa autonomía de todo lo que se encuentre dentro de los contenedores que son parte de la aplicación, o de poder crear nuevos, ¿no? Y ir sumando funcionalidades sin depender de si tiene o no la infraestructura, si hay tiempos, si están incendiados y todo ese tema, ¿no? Empieza a haber una agilidad para poder trabajar sobre la aplicación. Y para llevar estas funciones adelante aparecen un conjunto de procedimientos y herramientas que vienen a hacer eso, ¿no? A agilizar el ciclo de vida de una aplicación, que es lo que hoy escuchamos o leemos todo el tiempo, si estamos dentro del mundo de IT, que es la cultura DevOps, ¿no? Para hacer una descripción breve de esta cultura, tiene que ver con el trabajo de forma conjunta del equipo de SRE junto con la gente de desarrollo o quien administre la aplicación, para poder aplicar todas estas herramientas y todos estos procedimientos. Vamos a ver más adelante un detalle un poquito más claro de este concepto y de la cultura DevOps. Volviendo un poco a las diferencias entre estas dos arquitecturas, virtuales y contenedores, hay otro punto importante que mencionar, que es la portabilidad, ¿no? Algo crítico y muy importante al día de hoy. Entonces, cuando estamos trabajando en entornos virtualizados, estas no son fácilmente portables entre cada hipervisor, ¿no? Por ejemplo, si contamos con una aplicación que está corriendo en X entorno virtual, que puede ser mi misma laptop o algún servidor físico, y esto quisiera mañana llevarlo a la nube, no podría trasladarlo fácilmente ese entorno y dejarlo operativo en la nube, en una nube pública o privada, de una forma ágil. Bueno, todos los que sabemos, todos los que alguna vez hemos pasado aquí, sabemos que convertir discos, dependencia de driver, y esto si tenemos la posibilidad de que sea compatible la otra plataforma, ¿no? Si no, sería imposible. Además de que
como te llevas disco, estarías heredando ciertos errores que puedas haber tenido en la otra plataforma. En cambio, en contenedores, estar aislados y no depender del tipo de entorno que se encuentran, nos garantiza esa portabilidad, ¿no? Solo necesitamos tener un motor de contenedores y con eso ya contaríamos con la posibilidad de reutilizar los artefactos que generan ese contenedor, ¿no? O en cualquiera de los entornos. Si vamos a un ejemplo, como decimos recién, supongamos que un desarrollador instala en su local, en su laptop, Code Array Container o Docker, y comienza a generar esos artefactos, ¿no? Empieza a definir, según lo que esté desarrollando, qué imagen base necesita, empieza a analizar si junto con el SRE qué seguridad necesita tener esa imagen, generar todos los artefactos que terminan creando ese contenedor, ¿no? Y lo hace en su local. Esos artefactos se pueden versionar y ser reutilizados en las demás plataformas, ¿no? Estamos hablando de cualquier plataforma que corra, en este caso, por ejemplo, OpenShift, que podría estar en servidores físicos, virtuales o cualquier nube, tanto en instancias como consumiéndolo por servicio. Así que, haciendo un breve resumen, al depender de eso que podemos crear desde nuestro local y ser probado, no diría en un día, pero sí en pocas horas, estaríamos moviendo de un lado a otro la aplicación, ¿no? Entonces, para seguir hablando de estos beneficios y tratar de entender el por qué muchas empresas ya están migradas o están en ese proceso de migración a este tipo de tecnologías, hay que entender que la gran mayoría de las empresas lo que buscan es agilidad para ejecutar cambios que su negocio necesita de manera rápida y controlada, ¿no? Para entender esto, vamos a hacer un recorrido de cómo llegamos a agilizar esos cambios, ¿no?, que necesitamos. Entonces, para eso nos vamos a ir, si miramos 20 años atrás o un poco más, y vemos cómo se construían las aplicaciones, separándolas en capas, vemos que tradicionalmente las arquitecturas eran monolíticas, un solo bloque que hacía todo, de tipo cascada, o sea, no había metodologías ágiles. Y en cuanto a operaciones de infraestructura, se ejecutaban directamente sobre sistemas operativos en servidores físicos, ¿no? ¿Y qué problema encontrábamos con este tipo de arquitectura? En principio, era muy difícil reaccionar a tiempos o a cambios requeridos por el negocio. ¿Y por qué? Porque las pruebas previas a los cambios o el agregado de una función requerían mucho tiempo y esfuerzo para esa validación. Imaginen que en este tipo de aplicaciones había que probar todo el bloque completo, ¿no? Inclusive, en algunos casos se fue optando por dejar de actualizar y de hacer crecer la aplicación en un bloque y empezar a sumar a aplicaciones satélite. Era más fácil crear una nueva aplicación que pudiera trabajar junto con esa aplicación core, ese bloque, que estar modificando todo un bloque completo con miles y miles de pruebas que impactaban, digamos,
tenían que probar al hacer un cambio o mejorar o agregar alguna función, ¿no? Hoy esto sería imposible de mantener y de ser competitivo. Ahora, con el paso del tiempo, las arquitecturas fueron cambiando. Empezamos a hablar de arquitecturas de tipo capa. Comienzan a utilizarse metodologías ágiles durante el proceso de desarrollo e infraestructura con máquinas virtuales, ¿no? Que además esto llevó a una administración centralizada. Si bien estas nuevas tecnologías o esta nueva metodología trajeron muchos beneficios, no era suficiente para poder entregar al negocio lo que éste requería. Hoy en día cualquier negocio lo que necesita es agilidad para ser competitivo. Llegar de forma rápida al usuario o cliente que hay que entregarle ese servicio o ese producto. Para llegar a esta agilidad necesitamos de una arquitectura preparada que nos permita responder rápido a esos cambios, ¿no? A ese cambio o a ese producto nuevo que tenemos que entregar. Entonces, antes de llegar a lo que actualmente vivimos, había ya comenzado el proceso de transformación digital que fue sumamente acelerado por la pandemia que todavía vivimos, ¿no? Y muchas de esas empresas que ya habían comenzado tuvieron que acelerarlo sí o sí, provocando que comiencen a trabajar de otra manera o de una forma mucho más digital. Y obviamente esto involucró que cambie la forma en la que se desarrollan las aplicaciones, que es lo que hoy se denominan o las llaman aplicaciones modernas. Ya tienen una estructura diferente, con arquitectura de microservicios, y volvemos a tocar el tema que habíamos hablado antes, que es la integración de la cultura DevOps, ¿no? Agregando procesos de automatización en las diferentes etapas del desarrollo. Además, empieza a darle se le empieza a dar más importancia a la seguridad en cada una de estas etapas, ¿no? En vez de pensar en la seguridad de todo lo que compone la aplicación, se va haciendo más específico en esas etapas. Y todo lo que tiene que ver con aplicar prácticas que cumplan o ayuden a cumplir los estándares de desarrollo y pensar o sumar innovación, ¿no? Respecto a la infraestructura, hay muchas posibilidades, pudiendo correr on-premise, virtualizado, o en una nube pública o privada, que es prácticamente lo que vimos en la diapositiva anterior de portabilidad, ¿no? Tenemos un gran abanico de opciones de infraestructura y una fácil portabilidad para que esto salte de una plataforma en otra, ¿no? O se combinen. Entonces, lo que logran alcanzar estas aplicaciones modernas es una mayor flexibilidad con aplicaciones desarrolladas de forma nativa en la nube, logrando el mayor objetivo de todo esto que es la agilidad. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar en esta parte de todo lo que tiene que ver con la gestión de esta arquitectura de microservicios, de contenedores. Y por último, vamos a ver cómo Red Hat nos ofrece con OpenShift una plataforma empresarial para gestionar estos contenedores, ¿no?
con lo que hablamos recién, con la transformación digital, fueron apareciendo muchas herramientas orientadas a esa gestión de contenedores. Como vemos acá en la imagen, en agosto del 2017 ya habían varias, ¿no? Estaba Kubernetes, Mesos, Docker Swarm y muchas más, ¿no? Pero ya empezaba a ser popular Kubernetes. Y si nos vamos a nada, si se fijan en el anterior agosto del 2017, ahora octubre del 2017, ya Kubernetes toma fuerza, queda como el orquestador de contenedores estándar. Y en este caso, Red Hat utiliza Kubernetes como parte de su plataforma de gestión de contenedores empresarial, que es lo que se llama OpenShift. En sí, para hablar de Kubernetes, es una herramienta comunitaria, open source, que cualquiera de nosotros podemos descargar y utilizar, ¿no? Pero, sin embargo, le falta a esos paquetes los complementos necesarios para poder administrar una aplicación en su totalidad y que pueda ser usada de manera empresarial. Kubernetes cubre todo lo referido a esta orquestación, sería como lo definiría como la columna vertebral, básicamente, ¿no? Pero necesita de complementos extras para cumplir estabilidad en nuestras aplicaciones de la empresa. En primer lugar, requiere un sistema operativo. Estamos hablando de que son una paquetería, no es una plataforma entera. Entonces requiere de un sistema operativo, requiere de los runtime para poder crear esos contenedores, de una registry para poder almacenar todas las imágenes bases que hemos definido nosotros utilizar en cada uno de los contenedores que van a formar nuestra aplicación, ¿no? Entonces, todas esas imágenes tienen que ser almacenadas en algún lugar. Y ahí es donde requiere una registry. También un balanceador de carga y un ruteo para poder atender las solicitudes y la carga que llegue a nuestra aplicación. Una administración de logs centralizada, ¿no? Que podamos administrar logs tanto de nuestras aplicaciones como de la plataforma. Y una solución de monitoreo para lo mismo, ¿no? Monitorear las métricas y alarmar tanto nuestras aplicaciones como el estado del clúster. Y OpenShift incluye todos estos componentes totalmente ya integrados y testeados como parte de la plataforma, ¿no? A ver, Kubernetes podría llegar a tener esto, pero lo que nos pasa es que el esfuerzo es muchísimo, tanto para sumar todas estas cosas, como para que queden totalmente integradas y cumplan ciertos estándares que requieren las empresas, ¿no? Entonces, para charlar sobre OpenShift, decimos que básicamente es una plataforma de Kubernetes con muchos complementos agregados, ¿no? Con todas esas necesidades para tener un control total de las aplicaciones. A ver, dime un minuto que me está de sonar el WhatsApp y me está matando. Ahí está, disculpen. Bueno, entonces vamos a hablar sobre OpenShift y qué pasa cuando desplegamos la plataforma, ¿no? Al desplegar o al instalar OpenShift, sumamos los puntos que mencionamos que necesita Kubernetes. Primero vemos un sistema operativo empresarial, puede ser Red Hat Enterprise Linux o RHEL Core OS,
que ya cuenta con todo su análisis, parches y todo lo que tiene que ver con la seguridad necesaria que requiere un sistema operativo empresarial, ¿no? Arriba ya vamos a contar con lo que mencionaba de la capa o la columna vertebral de Kubernetes y de todos los complementos extra que necesitábamos, que requería para administrar nuestras aplicaciones, ¿no? El monitoreo, networking, la registry, login y demás, ¿no? Y arriba de esto suma también toda una serie de herramientas de operación y de gestión de nuestros contenedores, ¿no? De herramientas para agilizar el proceso de CI/CD, servicios de aplicación con compatibilidad para esos distintos lenguajes, ¿no? Java, Node, Python, bueno, todas las tecnologías que podamos llegar a utilizar para desarrollar, ya cuenta con esos servicios para poder compilar y demás. Y además nos suma herramientas o sea, orientadas al desarrollo de aplicaciones desde que comienza, ¿no? Acá encontramos Code Container, que tiene que ver con poder tener un mini OpenShift en nuestra computadora para empezar, ¿no? Para empezar a definir qué imágenes base necesitamos, para probar si nuestro código en test unitarios y demás, ¿no? OpenShift cuenta con una gran flexibilidad a la hora de ser instalado y podemos tenerlo en servidores on-premise, en instancias virtuales o en instancias en las diferentes cloud, ¿no? Pero además también se suma en los proveedores más grandes de cloud servicios administrados. Que puede ser en Azure lo que es Aro o en Amazon, que se llama Rosa, ¿no? Que este servicio lo que hace es que Red Hat, en conjunto con los ingenieros tanto de Microsoft como de Amazon, se encargan de la administración y la estabilidad de todo lo que tiene que ver con el engine, con el núcleo de OpenShift. Y nosotros nos centramos o nos focalizamos en la operación de despliegue de cada una de las aplicaciones sobre la plataforma, ¿no? Como decía en la diapositiva, esto nos lleva a orientarnos realmente en la aplicación que necesita el negocio y no seguir desviando esfuerzos en infraestructura. Además, podría pasar que haya una combinación, ¿no? Supongamos que tenemos los ambientes bajos de QA, de desarrollo, en un OpenShift virtualizado en nuestro on-premise, y producción decidamos que esté en un cloud, ¿no? Con tanto privado, público o administrado como recién, ¿no? Entonces tendríamos una combinación de clústeres de OpenShift para que cumplan diferentes roles. Y esto, opcionalmente, se puede utilizar la herramienta de ACM, Advanced Cluster Manager, de Red Hat, que nos unifica en un único lugar la administración de todos estos clústeres que estemos combinando tanto para el desarrollo como para el despliegue productivo de la plataforma, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poco cómo es la arquitectura luego de instalar OpenShift, en donde vemos que se realiza sobre lo que se denomina clúster, ¿no? El cual es un conjunto de nodos que se encargan de la operación, de toda la operación base del clúster, y se divide en dos tipos de nodos, ¿no? Los nodos master son aquellos que permiten que se opere, maneje los servicios de esta columna vertebral de Kubernetes, de infraestructura y demás servicios que hablamos antes que agrega OpenShift, ¿no?
¿no? En instalaciones normales, para garantizar la alta disponibilidad, se suelen contar con un mínimo de 3 nodos, ¿no? 3 instancias con el rol de máster que cumplen la función core de OpenShift. Después de eso, saltamos a otro tipo de nodos que se llaman nodos worker, que sobre esto se van a ejecutar primero ciertos servicios, ¿no? que son parte de OpenShift, que van a comunicarse con el core de OpenShift, pero además, arriba de estos nodos worker, se van a desplegar todas nuestras aplicaciones, ¿no? Cada una de los componentes de una aplicación pueden caer en un uno u otro nodo, digamos, es indistinto y va a tener que ver con un balanceo de carga, ¿no? El mínimo en sí permite instalar un solo nodo worker, pero normalmente se busca contar con 2 nodos. ¿Y por qué, no? Porque lo que estamos buscando es garantizar la alta disponibilidad, ¿no? de la aplicación y a su vez la elasticidad. Entonces, para esa elasticidad, la buena práctica es que si tenemos una aplicación que tiene 3 componentes y uno de los componentes escala, vamos a ir dividiendo esa carga entre los nodos worker que tengamos, ¿no? Además, si la aplicación es productiva, a la hora de definir los contenedores de esa aplicación, cada componente debería definirse un mínimo de 2 pods, por el solo hecho de que tenga la oportunidad de estar siempre disponible, ¿no? Y que en caso de que se caiga un nodo, si bien al caerse puede saltar a otro nodo, nos aseguramos de que ese salto no se note en nuestra aplicación si realmente es crítica. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido chiquito sobre algunos conceptos básicos que nos vamos a encontrar si agarramos y leemos un poquito sobre Kubernetes o sobre OpenShift, ¿no? El primer concepto que nos vamos a encontrar es el de pod, que hasta ahora hemos venido hablando siempre de contenedores, en Kubernetes y por lo tanto en OpenShift. Los pods son la mínima unidad de ejecución que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, che, voy a matar un contenedor, lo que estoy haciendo en realidad es eliminando un pod. Y acá hay que tener algo en cuenta, que un pod puede llegar en casos excepcionales, a tener más de un contenedor, ¿no? Si la aplicación o el componente lo requiera, podemos compartir ese pod en 2 contenedores. La buena práctica dice de usar un contenedor y un pod por el hecho de que a la hora de distribuir bien esos recursos y de escalar, ¿no? Un componente específico, lo ideal es que estemos asignando y estemos escalando el componente de la aplicación que realmente necesita atender esa demanda, ¿no? Luego, pod, obviamente, para crearse, veníamos hablando que necesitan de una imagen base previamente generada, y estas son almacenadas en esta herramienta que vamos a leer seguramente en la gran mayoría de los lugares que veamos Kubernetes, que básicamente lo que va a hacer es almacenar las distintas versiones de las imágenes que vayamos utilizando en cada uno de los componentes, ¿no? Acá vemos que tenemos la actual y 3 versiones que hemos utilizado antes o que nos hemos traído para probar, desplegar componente. Luego de eso, algo que vamos a escuchar mucho, que tiene que ver con
con el concepto de elasticidad, ¿no? Un complemento de una aplicación, que puede ser el backend, puede estar ejecutándose en un pod o contener varias réplicas, ¿no? Esto quiere decir que la aplicación puede llegar a estar corriendo, el componente puede llegar a estar corriendo n veces, ¿no? Lo que hablábamos recién. Más adelante vamos a ver dónde se define, pero podríamos definir una única réplica como mínima, o dos, y después definir target de porcentajes, ¿no? Decirle, bueno, este componente, si llega al 80% de uso, que empieza a escalar, ¿no? Que empieza a crear otra réplica, otra, así, hasta que baje ese 80% de uso. Y se puede setear un máximo también, ¿no? También se puede setear que a medida que baja esa carga, bueno, cuando este conjunto, no sé, el CPU en memoria baje a el 30%, que vaya matando de a una réplica y siga bajando la carga hasta que llegue al mínimo de réplicas que nosotros hemos definido, ¿no? Este concepto de elasticidad o sea, es utilizado en Kubernetes a través de la herramienta de replicacer y que hizo un controller. Entonces decíamos que se definen, para definir esos mínimos de réplicas, por ejemplo, se hacía a través de lo que en Kubernetes llama deployment, ¿no? En OpenShift es deployment config. No solamente vamos a definir los mínimos de réplicas de esta porción de la aplicación o de este componente de la aplicación, sino que también vamos a definir estrategias y configuraciones, tanto de recursos como de puntos de montaje y de qué manera se va creando, ¿no? Una de las estrategias que tenemos es decir, bueno, cuando en algún momento se actualice la imagen base y creemos un nuevo contenedor en una versión 2, este contenedor al crearse le va a decir a la versión 1 que siga atendiendo lo que él ya está atendiendo, pero que no tome nuevas peticiones, ¿no? Las peticiones van a ser atendidas por la versión 2 y cuando la versión 1 termine de atender las peticiones que ya estaban, que ya había tomado, se destruye, ¿no? Entonces, con este proceso estaríamos actualizando la versión de nuestro componente sin tener microcortes, sin tener downtime, ¿no? Luego de eso, vamos a encontrar lo que se llama service, o servicio, que a través de este se van a comunicar, ¿no? Cada uno de los pods. En este caso, por ejemplo, tenemos un pod de frontend y después tenemos un deployment o sea, un despliegue del backend que le hemos definido que su mínimo son 3, ¿no? Entonces tenemos exactamente 3 réplicas de ese contenedor o de ese pod. Y cuando se recibe un request, en este caso lo recibiría el frontend, él va a atender o va a disponibilizar todo lo que tenga que ver con contenido estático, pero después luego a través del service, de su servicio asociado, va a comunicarse con el backend para que entienda su parte, ¿no? O su necesidad. Pero además de comunicarse entre sí con los servicios, este también va a servir de balanceador para las réplicas que tenga asignadas, ¿no? En este caso él es 1, pero si fuesen 2 o 3 como está acá, cuando le llega un request, él empieza a balancear la carga entre las réplicas que tenga, ¿no? Bueno, ahora sí, por último, nos vamos a encontrar la herramienta de rutas que nos va a permitir exponer una URL
al exterior, ¿no? Pública, permitiéndonos llegar a un servicio específico, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos que definir el nombre de nuestra aplicación, el dominio. Ese dominio lo delegamos a la IP del administrador de OpenShift. Este va a ingresar al servicio de rutas, y en el servicio de ruta vamos a tener configurada una ruta que, con ese nombre o ese endpoint, y además configurado el servicio, ¿no? Le vamos a decir, bueno, vos vas a comunicar a este X servicio, en este caso el frontend, y vas a pasarle las peticiones que recibas, ¿no? Y después el servicio obviamente va a cumplir la función que hablamos recién de enviárselo al pod mínimo que tenga, o balancearlo entre los 3 pods que se hayan asignado. Bueno, ahora sí, les dejo de quemar un poco la cabeza con contenedores, y pasamos a este espacio que hemos definido para que puedan hacer preguntas o salvar alguna duda, ¿no? Yo, ahí no sé, Juan o Rubén, ¿me ayudás? Porque yo no estoy viendo el chat y no sé si alguien ha preguntado algo. No, no tenemos preguntas, al menos en el chat, pero bueno, o sea, levanten la mano y vamos resolviendo, ¿sí? Bueno, el que quiera escribirlas en el chat, no hay problema. Las leemos. Bueno, ahí María Fernanda Santilli nos pone, fue muy clara la exposición. Así que muchísimas gracias. Me parece que fue muy clara, por eso me parece que no hay dudas, ¿eh? Bueno, buenísimo. Pero aprovechen, si también está nuestro colaborador de Nexi, ¿no? Que nos puede ayudar en cualquier pregunta, o nosotros para Bueno. aprovechar y salvarlas, ¿no? Bueno, recordarles que ya con el tercer módulo se entregan los certificados, ¿sí? Y que bueno, esta semana estaremos contactándolos para coordinar el módulo 2, ¿sí? En las 1 a 1 con las empresas. Claro, Bueno. ahí no sé si, no recuerdo si lo dijiste, Robert, ¿no? Pero explicar que en ese 1 a 1, o quien esté interesado de este 1 a 1, entraríamos en algo más técnico, en escuchar qué necesidades o qué problemas se encuentran a diario, y ver con estos beneficios en qué OpenShift pueda sumarles, ¿no? Sumarles agilidad o resolver esos problemas. Y sumarían, ¿no? Podrían sumarse todo el equipo tanto de desarrollo o quien administre la aplicación, como de IT. Correcto. Sí. Esa sería la dinámica, ¿sí? Ya ir a algo más específico y técnico, y bueno, ¿no? Y se pueden sumar al equipo técnico para tener lo que es el módulo 2 y el módulo 3 del Open Possibility. Bueno. Andrés, discúlpame, Andrés, una consulta. O sea, la idea sería que en la próxima la llamada que tengamos con ustedes, revisemos algún proceso nuestro, algo así. O sea, Sí, o sea, no sé si revisar un proceso, pero sí hablar de necesidades que tenga la organización, ¿no? Tratar de que esa parte práctica esté más enfocada a necesidades de ustedes, ¿no? fenómeno. Una explicación técnica sin orientación, ¿no? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, ya dimos el tiempo, digamos, para las preguntas, así que no han surgido muchas preguntas. Por lo cual, bueno, agradecerles de parte de la empresa, de parte de Posumus, a todos por participar.
Agradecer a Nexis, ¿sí? Por su colaboración en toda la organización que ha tenido que ver con el Open Possibilities. Y agradecer a Red Hat también, bueno, por todo el apoyo que nos ha dado para emitir este evento, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos quedamos en contacto. Saludos. Gracias. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Chao, chao. Adiós, Adiós. saludos. Chao, chao, hasta luego. Adiós. Gracias. Chao, hasta luego, gracias.